En las sombras de la historia se oculta un capítulo oscuro, lleno de misterios y secretos prohibidos. Una era donde lo sagrado y lo profano se entrelazaban, y el deseo humano enfrentaba el yugo de lo divino. Bajo el manto de la fe, prácticas encubiertas eran perseguidas, forjando un legado controvertido y enigmático. Hola, viajeros de la historia. Embarquen con nosotros en este viaje por los intrincados senderos de la Edad Media, donde deseos ocultos y doctrinas sagradas se enfrentan en un juego de sombras y luz. ¿Están listos para descubrir estos secretos? Antes, dejen su super like y sin más demora, vamos al vídeo. El panorama medieval. La Edad Media, extendiéndose del siglo V al XV, era una era dominada por la Iglesia Católica, cuya influencia impregnaba todos los aspectos de la vida social e individual. En este contexto, la sexualidad estaba intrínsecamente vinculada a nociones de pecado y pureza, moldeada por una teología que veía el cuerpo humano y sus deseos como potenciales amenazas a la salvación del alma. La vida cotidiana estaba impregnada de un sentido de vigilancia espiritual, donde la línea entre lo sagrado y lo profano era estrictamente trazada y guardada. En la sociedad medieval, la sexualidad era un campo minado de reglas y restricciones. La Iglesia, ejerciendo su papel como guardiana de la moralidad, delineaba claramente las prácticas aceptables e inaceptables. El sexo, confinado estrictamente al matrimonio y con el propósito exclusivo de procreación, era una obligación moral y espiritual. Desviaciones de esta norma, como relaciones homosexuales, adulterio o prácticas sexuales no procreativas, eran vistas no solo como pecados, sino como actos de rebelión contra el orden divino establecido. La herejía, en el contexto medieval, era un término cargado de significados e implicaciones. No se limitaba solo a desvíos doctrinales, también englobaba prácticas sexuales consideradas inmorales o desviantes por la Iglesia. La acusación de herejía sexual era una herramienta poderosa en manos de la Iglesia, usada para controlar y disciplinar la sociedad. Inquisición, el brazo punitivo. La Inquisición, establecida en el siglo XII, representaba la respuesta institucionalizada de la Iglesia Católica contra la herejía, incluyendo las transgresiones sexuales. Era un sistema de tribunales que buscaba erradicar cualquier desvío de las doctrinas religiosas. Estos tribunales, aunque inicialmente enfocados en herejías doctrinales, pronto expandieron su alcance para incluir una amplia gama de comportamientos, especialmente aquellos relacionados a la sexualidad. Los métodos empleados por la Inquisición incluían interrogatorios meticulosos y, frecuentemente, el uso de tortura para extraer confesiones. Las penas variaban de penitencias a ejecuciones, frecuentemente realizadas en público como advertencias severas a los demás. Muchos casos documentados revelan la persecución intensa a individuos por sus prácticas sexuales en la Edad Media. Entre estos, hay relatos de personas comunes y también de figuras prominentes de la sociedad. Cada caso refleja no solo las normas morales de la época, sino también la compleja interacción entre poder, religión y sexualidad. Hay historias de amor prohibido, de pasiones secretas y de tragedias resultantes del choque entre el deseo individual y las imposiciones de la Iglesia. Entre la fe y la libertad. A pesar de la vigilancia y represión severas, existían aquellos que desafiaban las normas impuestas por la Iglesia. Algunas de estas resistencias eran sutiles y ocultas, mientras otras eran abiertamente desafiantes. El análisis se extiende a la manera en que estos actos de desobediencia eran percibidos y tratados por la sociedad y la Iglesia. La resistencia también se manifestaba en el arte y la literatura, donde temas de amor y deseo a menudo colisionaban con la moralidad oficial. El impacto de la represión sexual de la Edad Media resonó a través de los siglos, influenciando profundamente la cultura, arte y literatura occidentales. Este legado se manifiesta en las obras de arte que retratan temas religiosos y morales, frecuentemente entrelazados con simbolismos sexuales. En las narrativas literarias, especialmente en la poesía y el teatro del período renacentista,
se percibe una respuesta sutil y a veces abierta a las restricciones medievales. La historiografía sobre la sexualidad en la Edad Media es rica y diversa. Hay una evaluación crítica de las fuentes históricas, ponderando sobre las limitaciones y sesgos presentes en los registros de la época. Además, se discute cómo los enfoques académicos recientes, incluyendo estudios de género y sexualidad, han redefinido la comprensión de las normas sexuales medievales y de su persecución por la Iglesia. La medicina y las concepciones sobre el cuerpo humano tenían un papel crucial en la formación de las normas y percepciones sexuales. Influenciada fuertemente por teorías griegas y romanas antiguas, así como por la doctrina cristiana, la medicina medieval veía el cuerpo humano a través de una lente que combinaba aspectos físicos, espirituales y humores. Conceptos como el equilibrio de los 4 humores eran fundamentales en la comprensión de la salud y la enfermedad, y esto se extendía a la esfera de la sexualidad. En este contexto, las prácticas sexuales eran frecuentemente vistas bajo el prisma de la salud y la enfermedad, con prescripciones y prohibiciones que reflejaban una mezcla de creencias religiosas y conocimiento médico de la época. El cuerpo femenino, en particular, era objeto de numerosos mitos y malentendidos, muchos de los cuales influían directamente en las políticas y las prácticas de la Iglesia relacionadas con la sexualidad femenina. En nuestro viaje por las sombras de la Edad Media, desvelamos historias que tejen el complejo manto de la humanidad. ¿Qué lección sacamos de estos tiempos remotos? Ahora llegamos al final de otro viaje. ¿Qué te pareció este video? Tu perspectiva es valiosa para nosotros. Deja tu comentario y participa en la conversación. No olviden dejar su like en el canal. Esta acción ayuda mucho. Y si este video fue relevante para ti, comparte. Hasta la próxima y nos vemos pronto. Quédense en paz. Quédense con Dios.